Recuerden que estamos en esta serie expositiva del Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 7, y vamos a leer desde el verso 24 hasta el verso 30. Marcos 7, verso 24 al 30. Si tiene ya el texto bíblico, siga entonces atentamente la lectura de la palabra de Dios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Te invito a inclinar tu rostro reverentemente y rogar al Señor la iluminación de su Santo Espíritu. Padre Todopoderoso, las Escrituras son tu don de amor para nosotros, tu pueblo. Las Sagradas Escrituras, Señor, tienen como tema central que recorre desde Génesis hasta Apocalipsis, la obra gloriosa y redentora de tu amado Hijo Jesucristo. Pero sin la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros no podemos responder a tu palabra. No podemos, Señor, ser edificados. No podemos, Señor, ser transformados por ella. No habrá para nosotros ningún provecho, Padre eterno, sin la asistencia de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, humildemente rogamos ahora que nos des la iluminación de tu Espíritu Santo, que sujetes nuestros corazones y nuestras mentes a tu palabra, la palabra que tiene el poder para darnos vida eterna, la palabra que tiene el poder para limpiarnos de toda maldad, la palabra que consuela, la palabra que edifica nuestras vidas, la palabra que nos da herencia eterna y perdurable, no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos, los hijos del pacto. Bendícenos, Señor. Bendice a aquel que ha llegado por primera vez a este lugar, aquellos que vienen, Señor, para tener un encuentro contigo. Que ellos, Señor, sean consolados, animados, fortalecidos y transformados por tu palabra. Señor, a nosotros, tu iglesia, danos más hambre y sed de ti. Y como decía el devocional en esta mañana, que nuestros ojos sean abiertos para contemplar la hermosura del Rey una vez más. Padre, oramos así en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Este es un texto duro, es un texto incómodo. ¿Y por qué es un texto incómodo? Porque generalmente las personas tienen cierta imagen de Jesús. Tienen la imagen de un Jesús pacífico, esa imagen del Jesús que está pintado en cuadros, que tiene como los ojos hacia el cielo y que no dice nada incómodo. Un Jesús más bien domesticado. Pero ese Jesús domesticado no es el Jesús que encontramos en las Escrituras. Una especie de hippie, buena onda, no es el Jesús de las Escrituras. El Jesús de las Escrituras generalmente incomoda. Incomoda a los orgullosos, incomoda a los poderosos, incomoda a los que se creen algo.
Incomoda a aquellos que se sienten que tienen el control de sus vidas. Ese Jesús es el Jesús que incomoda. Y por eso el título de este sermón es La ofensa del Evangelio y la respuesta de la fe verdadera. La ofensa del Evangelio. ¿El Evangelio ofende? Ya sabremos la respuesta. ¿El Evangelio ofende? Generalmente a nosotros los calvinistas nos acusan de tener la teología del gusano. No sé si han escuchado eso. Pero generalmente a nosotros los calvinistas, los presbiterianos, nos acusan de tener la teología del gusano. Y se nos dice porque hablamos mucho acerca de la depravación total del hombre, o porque hablamos mucho acerca del estado caído del hombre, o porque hablamos mucho acerca de que el hombre en sí no tiene poder para hacer algo para que sea considerado por Dios. De hecho, hay un hermano acá presente que la primera vez que vino a la iglesia se encontró en el sermón que le dijeron: gusano miserable, necesitas la gracia de Dios. Cualquier persona escuchando eso se sentiría un poco incómoda. Pero si ustedes leen con atención, por ejemplo, las instituciones de Calvino, o en internet buscan algunos sermones de Jonathan Edwards, o de George Whitefield, o sermones de incluso Spurgeon, o de Martin Lloyd Jones, van a comprender que están llenos de esto que la gente llama teología del gusano. Es así. Y es real porque el mensaje del Evangelio ofende al orgullo del hombre. El mensaje del Evangelio es una espada que quebranta antes de ser bálsamo. El Evangelio, para curarnos de nuestra enfermedad del pecado, primero debe herir nuestros corazones, debe herir nuestro orgullo, debe romper las estructuras mentales que nosotros tenemos respecto a nosotros mismos. Nos creemos muy buenas personas. Nos creemos que Dios nos debe algo. Pero cuando somos confrontados con el Evangelio, nos damos cuenta de que estamos en la bancarrota moral y espiritual. Y cuando comprendemos eso, ahí las puertas de la gracia se nos abren de par en par. Ya ustedes recuerdan por qué Jesús dice que prostitutas, publicanos y pecadores están por delante de ¿quién? Por delante de los escribas, fariseos y religiosos. Porque esos escribas, fariseos y religiosos en los días de Jesús se consideraban a sí mismos justos, buenas personas, personas decentes, personas morales. Pero Jesús dice: no he venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos. No he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Entonces el Evangelio sí enseña claramente la teología del gusano. Sí. Entonces, que nos digan a nosotros, los calvinistas, ustedes tienen la teología del gusano, en realidad no es una ofensa, es un cumplido. Es un cumplido porque el Evangelio, antes de salvarnos, debe humillarnos. ¿No es eso lo que hemos experimentado con la gracia de Dios? Y una vez hice una pregunta a una hermana. Le pregunté, cuando llegó a la iglesia, ¿su conciencia de pecado aumentó o disminuyó? Y ella me dijo, ahora creo que soy más pecadora que antes. Pero su convicción de la gracia también ha crecido. Y justamente eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos dice, eres peor de lo que tú piensas, pero eres amado. Infinitamente, inmutablemente, eternamente por Dios, y eso no lo cambiará nadie. Entonces regocijémonos también en eso, hermanos. Porque realmente cuando aceptamos y confesamos lo que somos, es ahí cuando la verdad del Evangelio nos hace libres. ¿Por qué comienzo con esta introducción hablando de la teología del gusano? Porque justamente es eso lo que vemos en este pasaje. En este pasaje encontramos
la forma como el Espíritu Santo trata con el pecador. Y a simple vista este pasaje parece duro, durísimo, porque encontramos un Jesús diciendo cosas que incomodan. Pero por la iluminación del Espíritu Santo, vemos en este pasaje una de las escenas más conmovedoras y más tiernas del Evangelio. Tan tierna y tan conmovedora que el propio Señor Jesucristo dice, ¡oh! Se sorprende. ¿Qué le sorprende al Señor? La humildad de la verdadera fe. El Evangelio para el incrédulo es una ofensa, pero para el creyente es gracia que le hace humillarse delante de Dios. ¿Tienes ese corazón manso y humilde? Si has nacido de nuevo, tienes un corazón manso y humilde dispuesto para la palabra de Dios. Jesús, hablemos un poco del contexto. Jesús, después de confrontar el legalismo de los fariseos, ya recuerdan el sermón del domingo pasado, Jesús confrontó el legalismo y la religiosidad de los fariseos. ¿Qué enseñaban los fariseos? Que la contaminación, ¿dónde estaba? Estaba afuera, ¿cierto? La contaminación estaba afuera, la contaminación estaba en los vasos, en los utensilios, la contaminación estaba en los pecadores, pero Jesús los confronta y les dice, no es lo que viene de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Del corazón del hombre salen los robos, los adulterios, las malas palabras, los chismes. Todo aquello sale del corazón del hombre y lo contamina. Luego de que Jesús confrontara a los fariseos por esa falsa enseñanza legalista y Jesús enseñara realmente cuál es el problema del hombre. El problema del hombre no es el colegio, el problema del hombre no es el gobierno, el problema del hombre no es el presidente de turno, el problema del hombre es el hombre mismo, es su corazón caído. Ese es el más grande problema tuyo. El problema tuyo, joven adolescente, no son tus padres. Tu problema es tu propio corazón. Ese es tu problema. Tu corazón caído. Tu propio corazón. Ese es tu problema. Tu propio corazón. Jesús dice que el problema más grave del hombre es su naturaleza caída, su corazón corrompido. Y mientras el corazón corrompido no sea limpiado, no sea purificado, mientras Dios no entregue un nuevo corazón, no hay salvación posible para el hombre. Entonces, después de esa enseñanza contextual que precede este pasaje, ¿qué hizo Jesús? Versículo 24 dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Jesús toma a sus discípulos y se va, queridos hermanos, a una de las regiones, a uno de los pueblos que los judíos y los rabinos consideraban como el pueblo más impuro. Fíjense en este contexto muy importante. Jesús está hablando de que lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. Y acto seguido, Jesús toma a sus discípulos y se va a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran regiones paganas, con cultos paganos, con adoración al demonio, con idolatría, con suciedad, con inmoralidad. Es decir, todo lo que cualquier judío y cualquier rabino de la época aborrece y quiere estar completamente lejos de ello. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está haciendo aquí? Intencionalmente le está dando a los discípulos una lección profunda del Evangelio. Jesús tomó a sus discípulos y van a la región de Tiro y de Sidón. Es decir, Jesús sale de la tierra de las promesas. Jesús sale de la tierra de los pactos, que era Jerusalén, Judea, Israel, y se va a un lugar escandalosamente pagano. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Fue un capricho? ¿Fue una ocurrencia? ¿Fue algo sin sentido? ¿Fue un viaje improvisado porque a Jesús se le ocurrió? No. Jesús hace esto justamente
porque es un anticipo de la extensión del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús dijo que el evangelio comenzaría a extenderse desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para cumplir no solamente esa promesa, sino también el pacto con Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. El pacto con Abraham, cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tenemos a un Señor, Rey, conquistador, que su evangelio recorre toda la tierra. Entonces, el viaje a Tiro y Sidón es un viaje intencional, porque habla de cómo el evangelio del reino comenzará a conquistar las naciones, algo que nos mencionaba el Salmo 45 en el devocional. Jesús es este rey que cabalga y que conquista las naciones y conquista a sus enemigos, penetrando en sus corazones con sus saetas, con su palabra. Ahora, la región de Tiro y Sidón estaba ubicada a unos 60 kilómetros al noreste de Capernaum. ¿Por qué es tan importante este dato? Porque Jesús estaba ministrando en Capernaum. De hecho, la base misionera de Jesús es Capernaum. Pero hay algo en la Biblia que inmediatamente se asocia con Tiro y Sidón. La Biblia asocia a Tiro y Sidón como el lugar de nacimiento de una de las peores mujeres más malvadas y crueles que pueden existir en las Escrituras. Jezabel, la esposa del rey Acab. Jezabel que persiguió a los profetas. Jezabel que derramó sangre inocente como la sangre inocente del justo Nabot. Jezabel que persiguió al profeta Elías. Jezabel que dominaba al rey Acab. Acab era un títere de Jezabel. Acab le temía a dos personas. Le temía a Jezabel y le temía a Elías. Para que ustedes comprendan quién era Jezabel. Esta Jezabel es la mujer que por el juicio de Dios muere devorada por los propios perros. Esta Jezabel era de la región de Tiro y de Sidón. ¿Y por qué la maldad de Jezabel fue tan grande para el pueblo de Israel? Porque Jezabel introduce el culto a Baal. Esta mujer pagana introduce en el Israel de Dios el culto, la adoración a Baal. Y tan grande fue la perversión de esta mujer en Israel que casi toda la nación se olvida del Dios del pacto y comienzan a convertirse en adoradores de Baal. Ya recuerdan 1 Reyes 17, 18, 19, o Elías en el Monte Carmelo haciendo el siguiente desafío. Si Baal es Dios, sírvanle. Pero si Jehová es Dios, vuélvanse a él. Y el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Bueno, todo ese descalibramiento, todo ese desenfreno que hubo en Israel fue producto de la maldad de Jezabel. Entonces preguntémonos, ¿por qué Jesús iría a un lugar tan comprometido con el paganismo? Piénselo. ¿Por qué Jesús iría a un lugar tan sucio? ¿Por qué Jesús iría a un lugar tan idolátrico? ¿Por qué Jesús con sus discípulos pasarían en una casa, en un lugar donde está rodeado de maldad, incredulidad, culto idolátrico, posesión demoníaca? ¿Por qué Jesús hace eso? El texto nos dice que Jesús fue hasta la región de Tiro y de Sidón para esconderse con sus discípulos. Eso dice el versículo 1. Parece que arrendaron una casa y dijeron, vamos a estar aquí tranquilitos, para esconderse con sus discípulos. Pero cuando nosotros miramos este pasaje en el contexto histórico redentor de las Escrituras, nosotros comprendemos la razón por la cual Jesús fue ahí. ¿Por qué Jesús fue ahí? Principalmente porque Dios lo había predestinado. Principalmente porque el decreto de Dios
había predestinado hermosamente ese encuentro del Jesús Redentor Salvador con el encuentro de una mujer pagana. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Nadie puede ir a Jesús si no fuese traído por el Padre. ¿Y qué dice Jesús? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero hay algo más. Ese es el contexto histórico redentor, pero hay algo más. ¿Por qué razón Jesús fue hasta la región de Tiro y Sidón? Lo aprendimos esta mañana en el devocional. No sé si tomaron atención en eso. Salmo 45 dice que las hijas de Tiro vendrán ante el rey conquistador y se inclinarán delante de él. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es justamente este cumplimiento mesiánico del banquete del Rey Jesús que sale a conquistar las naciones. Jesús va a Tiro y la mujer sirofenicia es de Tiro. Eso está ocurriendo. Eso es lo que la palabra estaba enseñando. Eso es lo que la palabra de Dios estaba anunciando con respecto a la obra del Mesías, el Rey Jesús. Interesante también que cuando esta mujer, la sirofenicia, se entera de que Jesús está ahí en la región de Tiro, ¿cómo esta mujer le llama a Jesús? Hijo de David. Hijo de David es el título mesiánico. Por el pacto que Dios había hecho con David, al decirle a David, de tu descendencia levantaré un rey, cuyo reino será eterno, cuyo trono será firme para siempre. ¿Quién es el hijo de David? Jesús en la carne es el hijo de David. Jesús es el verdadero rey prometido. Entonces, habiendo resuelto esto, miremos con atención entonces lo que ocurrió aquí, en esta historia. Jesús se encuentra en Tiro instalado y el texto dice que inmediatamente, dice que no se pudo esconder y el versículo 25 dice que inmediatamente fue encontrado por una mujer. Inmediatamente fue encontrado por una mujer. Fue buscado por una mujer cuya hijita estaba poseída por un espíritu inmundo. Pregúntense ustedes, ¿cómo esta mujer vino a Jesús y supo que Jesús era la solución al problema de su hija? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? No piensen en el meme, ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo esta mujer? ¿Cómo supo esta mujer que Jesús era la salvación para su hija? ¿Cómo supo esta mujer que Jesús tendría la solución definitiva al problema de la posesión demoníaca de su hija? Como tú y yo hemos conocido a Dios por la fe. Lo supo por la fe. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Ella lo supo por la fe. Pero por la fe oír la palabra de Dios y el testimonio de otros. ¿Por qué? Porque Marcos capítulo 3, versículo 8, registra que muchas personas llegaron a Jesús de las regiones distantes a Capernaum, llegaron a Jesús desde Tiro y de Sidón, y todas esas personas fueron tratadas por Jesús, y muchas de esas personas fueron liberadas por Jesús de espíritus inmundos. Ve por favor a Marcos capítulo 3, versículo 8. Dice el texto, y de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. ¿Cómo supo esta mujer que Jesús podría liberar a su hija del demonio? Porque otros ya habían tenido un encuentro con Jesús y otros estaban esparciendo la noticia. Hay un hombre, hay un profeta al que se le someten los demonios. Esta mujer lo supo. Y cuando esta mujer sabe que Jesús está arrendando una casa y que está en Tiro y en Sidón,
esta mujer lo fue a buscar. ¿Te das cuenta cómo obra la fe? La fe no es pasiva, la fe es activa. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero no es pasiva. La fe también es activa. Y comenzó esta mujer a buscarle y le encontró. La mujer, cuando supo que Jesús estaba ahí, no dudó en buscarlo. Y aquí ponemos nuestra atención en cómo esta mujer se acerca a Jesús. Aquí me gustaría que ustedes pudieran apreciar que la verdadera fe está libre de la autocompasión. La verdadera fe está libre de la autocompasión. Hay muchas personas que se autocompadecen a sí mismos y dicen, soy tan malo, la vida me ha tratado tan mal, mi condición es tan mala, estoy enojado con Dios. No me hablen de Dios. ¿Han conocido personas así? ¿Sí? Es decir, en su condición, en sus miserias, buscan una autocompasión y una autojusticia para decir, Dios me debe algo y como Dios no me lo ha dado, yo no lo voy a buscar. Dios es malo. Si nosotros miramos el texto acá, los versículos 25 y 26, esta mujer tenía razones de sobra para ser autocompasiva con sí misma. Medite lo siguiente. Esta mujer era sirofenicia de nacimiento, es decir, una pagana de tomo y lomo. No es judía. Está fuera de los pactos y de las promesas del pueblo de Dios. Es una mujer pagana. De hecho, Mateo, capítulo 15, versículo 22, la describe como una mujer de Canaán. Y para todo judío del primer siglo que se nos diga, este es de Canaán, es decir, este es el peor pagano de los paganos. La suciedad más grande. Mateo la describe como una mujer pagana de Canaán. El texto dice que esta mujer también solamente vive con su hija, por lo tanto, ¿tiene marido? No tiene marido. Es una mujer abandonada, es una mujer pagana, es una mujer sin esposo y además es una mujer con una hija endemoniada. Si tú lo examinas desde una condición social, esta mujer tiene muchos argumentos ¿para qué? Para vivir enojada, para vivir amargada y para sentir autocompasión por sí mismo, algo que nos gusta tanto a los seres humanos. Nos gusta la autocompasión. Pobrecito de mí. Soy víctima de mi padre, soy víctima de mi madre, soy víctima de la sociedad, soy víctima de este gobierno, soy víctima. Pero el Evangelio nos sacude y nos saca de esa mentira. El Evangelio nos dice que somos pecadores y que nosotros somos los culpables. La culpa no está en otro, la culpa está en ti. Necesitas a Jesús. Esta mujer pudo haberse autocompadecido de sí misma. Pero ¿qué hace esta mujer? No usa ninguno de estos problemas como la razón para la incredulidad, la razón para el resentimiento o la razón para la autocompasión. Ella no dijo, soy una mujer abandonada, mi hija está endemoniada, soy pagana. Ella no dijo, la vida ha sido injusta conmigo, Dios me ha tratado mal. No dijo eso. Ella escuchó que Jesús, el Señor, estaba ahí. ¿Y qué hizo ella? Corrió. Corrió para encontrarse con Jesús. Corrió para encontrarse con Jesús. Ella vio su debilidad. Ella vio su miseria, ella vio su pobreza, ella vio su condición desesperada y creyó en el Evangelio, porque el Evangelio dice, vengan a mí todos los que están cansados, atribulados, que yo les haré descansar. Simple. El Evangelio dice, es un mensaje para los débiles, es un mensaje para los pobres, es un mensaje para los que están en la ruina. Esta mujer dijo, yo estoy en la ruina, Jesús es para mí. Y fue. Eso hace la fe. Eso hace la fe justamente. Nos convence la fe de nuestra condición caída, pero también la fe nos da ojos, manos y pies para ver y correr y abrazarnos de Jesús.
haberse quedado esta mujer en el dolor, en la miseria, ¿cierto? Sí, pero ocurrió a Cristo. ¿No les ha ocurrido esto a ustedes muchas veces cuando conversan con familiares, amigos y le hablan acerca del Evangelio? No, es que yo tengo una vida muy tortuosa, tengo una vida muy difícil. Soy madre soltera, o mi hogar se destruyó, no me va bien. Y toman todas esas circunstancias como una justificación para odiar a Dios. Y ellos dicen, Dios no me ama. Ellos dicen, a Dios no le importa. A Dios no le interesa mi vida. Y prefieren quedarse en esa miseria antes de creer ¿en qué? Que el Evangelio es para los pobres, para los quebrantados, para los débiles, para los que tienen la vida en una ruina completa, moral y espiritual. El Evangelio es para los pecadores. Pero ¿quiénes se resisten al Evangelio? Aquellos que no creen que son pecadores. Da lo mismo si es un rico o es un mendigo que está en la calle. Probablemente usted piensa, aquellos mendigos que están en la calle están más cercanos al Evangelio por su condición. No, no es así, hermano. Aún en esas personas hay un orgullo tremendo y resentimiento, porque piensan que la vida les debe algo. La vida no nos debe nada. La vida no te debe nada a ti. Dios no te debe nada. Cualquier cosa que tú recibas en este mundo es simplemente un acto de misericordia soberana y libre de Dios. No lo merecías. Simplemente Dios lo entregó. Pero esta mujer no tomó ninguna de estas circunstancias como una excusa o una justificación para no venir a Jesús. ¿Qué hizo entonces esta mujer? Ella vino a Jesús, dice el texto, y según el versículo 25, se postró a sus pies. Esta mujer vino a Jesús y se postró a sus pies. ¿Te das cuenta que la verdadera fe también nos da una correcta posición delante de Dios? ¿Cuál es la posición correcta delante de Dios? Él es el Rey, Él es el Creador, yo soy criatura. Él está en su trono exaltado. Mi lugar delante del Rey es postrado. Él es el Señor. Cuando tú ves la imagen de la adoración de los 24 ancianos alrededor del trono de Dios en Apocalipsis capítulo 4, la acción constante de los 24 ancianos, ¿cuál es? Postrarse y arrojar sus coronas delante del Rey que está en su trono, una y otra vez, una y otra vez. La fe produce eso en nuestros corazones. La fe nos da un corazón humilde. La fe nos da un corazón postrado. La mujer se postró a sus pies. ¿Qué podemos pensar de esta acción de esta mujer cuando llega a Jesús y se postra a sus pies? ¿Qué está reconociendo esta mujer en Jesús? Número 1, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. Número 2, ella está reconociendo su profunda necesidad de salvación y de sanidad para su hija. La mujer sirofenicia, esta mujer, toma la única postura adecuada que todo cristiano debe tener delante de Dios. ¿Cuál es? Postrarse, humillarse, inclinarse, porque Él es el Rey. Inclina, oh hija, tu corazón, y entonces el Rey deseará tu hermosura. Esa es la posición correcta del cristiano, postrarse, inclinarse. Pero ¿qué hace que nuestros corazones permanezcan muchas veces erguidos, duros, fríos, indiferentes? Es el orgullo espiritual. Es el orgullo espiritual. Es el orgullo, hermanos. El orgullo de nuestras obras, el orgullo de nuestros méritos, el orgullo de nuestra justicia, el orgullo de tal vez tener una hoja de vida limpia. Ese orgullo no nos hace ser mansos y humildes. Pero un corazón que está siendo tratado por el Evangelio
No tiene orgullo que defender. No tiene posición que defender. Hermano mío, ¿cómo vas a discutirle al juez supremo? ¿Cómo le vas a presentar un alegato de justicia al juez justo cuando tú eres pecador? No hay argumento posible. No lo hay. Y por esa razón, la posición que la fe nos da es una posición de rodillas. Hay un libro antiguo que usted lo puede leer que es muy hermoso y se llama El cristiano de rodillas. El cristiano de rodillas. Esa es la vida del cristiano, postrado delante de tus pies. Entonces, la fe también le dio a esta mujer no solamente la posición correcta, sino también la fe le dio el clamor correcto. Dice así el verso 25 y 26. Esta mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, escuche bien, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Qué hizo la fe en esta mujer? Le dio un ruego, le dio un clamor. Esta mujer no vino con prepotencia delante del Señor. Esta mujer no se acercó con una demanda urgente. No, esta mujer se acercó con un ruego humilde. Un ruego humilde. Ella le rogaba que echaba fuera de su hija al demonio. Ella le rogó una y otra vez. Aquí viene lo incómodo de este pasaje. Porque Jesús la ignora. Jesús la ignora. Mateo capítulo 15, versículo 22 al 24, relata que Jesús responde al ruego insistente de esta mujer con una fría indiferencia. Jesús la ignora. ¿Te das cuenta cómo incomoda este Jesús? Porque estamos acostumbrados a pensar de que Jesús tiene que responder inmediatamente. Porque estamos acostumbrados a pensar de que cuando llega alguien necesitado, Jesús tiene que extender su mano y sanar la necesidad. Pero aquí Jesús la ignora. ¿Qué escena más incómoda? La mujer estaba ahí delante de Jesús y clamaba y rogaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús no solamente la ignoraba, Jesús guardaba silencio. Muchas veces el silencio dice más que 1000 palabras, ¿o no? ¿Qué está diciendo ese silencio de Jesús? No tengo nada que decirte. Pero Jesús, mi hija está endemoniada. Pero Jesús, ten misericordia de mi hija. Haz algo, Jesús. Jesús en completo silencio. Nosotros sabemos que Jesús está probando el corazón de esta mujer. Porque la verdadera fe debe ser probada. Sí, hermanos. La verdadera fe debe ser probada. Jesús estaba probando la fe de esta mujer. Pero los discípulos que siempre meten la pata, y los discípulos que nunca entienden las cosas, los discípulos comenzaron a decirle a Jesús: Jesús, despídela luego. Está estorbando. ¿Te das cuenta? Ni los discípulos comprenden realmente quién es Jesús. Los discípulos dijeron, despídela luego. Y la mujer comenzó a insistir más y más, hasta que Jesús responde de esta forma: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y acto seguido, Jesús responde de la manera menos pensada posible. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué pasó con el Jesús compasivo? ¿Qué pasó con el Jesús misericordioso? ¿Qué pasó con ese Jesús que ve al leproso y le dice: quiero, sé limpio? ¿Qué pasó con ese Jesús misericordioso, compasivo, que toma la mano de una niña muerta y le dice: Talita cumí? ¿Qué pasó con ese Jesús compasivo?
¿Se da cuenta que el verdadero Jesús incomoda? ¿Jesús te debe algo? Él es el Señor de la gloria. No te debe nada. Hermano, meditemos en esto realmente. Si Dios no hubiese tenido misericordia de ti, si Dios no se hubiese revelado a tu vida, si Dios no hubiese en su santo decreto ordenado que tú nacieras en un hogar cristiano o que tuvieras conocimiento de la fe, Él seguiría siendo el mismo Dios glorioso, feliz, santo y bueno por toda la eternidad, porque Él no nos debe nada. Nuestro Dios es aceidado, nuestro Dios es independiente, no depende de nada ni de nadie. Él está satisfecho en sí mismo. Entonces, si Dios está satisfecho en sí mismo, ¿cómo tú, cómo yo, criaturas pobres, le podemos dar algo? Por eso la salvación es maravillosa. Porque cuando venimos por la fe a Jesús, ¿qué es lo que traemos? ¿Traes mérito? ¿Traes justicia? ¿Traes una hoja de moral blanca? No, ¿sabes lo que traes? Tu pecado. Viene cargado con la culpa mía, sin alivio en mi dolor, mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Eso traemos, nuestra carga, nuestras ataduras, nuestro pecado. No traemos buenas obras, no traemos justicia. Nada le podemos dar a Dios. Más que ofrecer ¿qué? La confesión humilde y sincera de que le necesitamos como Señor y Salvador. Así llegó esta mujer. Y Jesús prueba su fe diciéndole, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué significa esta respuesta que da Jesús? ¿Es un insulto? Si lo miramos superficialmente, ¿a usted le gustaría que le dijeran, oye, perrillo? ¿Ah? Póngase en este caso. Tienes tu hija enferma. Tienes tu hija profundamente enferma, pero no eres miembro de la iglesia, ¿ya? Pero pasas aquí adelante para que los presbíteros oren por tu hija enferma. Y uno de los presbíteros, uno de los que no están hoy día, no vamos a decir nombre, pero le dice a esa mujer, no es lícito que oremos por alguien que no es miembro de esta iglesia. Vete de aquí, perrilla. ¿Qué diría esa mujer? ¿Qué te has imaginado? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Qué es lo que te crees? Al parecer, esta no es una respuesta muy adecuada, ¿no? Parece una respuesta poco decorosa, poco criteriosa, poco fina de nuestro Señor Jesucristo. Porque culturalmente, esta es la peor respuesta que se le puede dar a una persona en los días de Jesús. Porque los perros, los perrillos, no eran esas mascotas amigables que usted tiene en la casa. Los perros eran bestias carroñeras, eran bestias inmundas, eran bestias que comían desechos, inmundicia, basura, suciedad y que también se alimentaban de los cadáveres que andaban por ahí. Eran bestias sucias. Entonces decirle a una persona perro es un insulto. Recuerden que también el Señor Jesús dijo, no den las perlas ¿a quién? Ni a los perros, ni a los cerdos, hablando de aquellos que rechazan el Evangelio. Ah, pero pastor, qué bueno que el Señor no le dijo perro a esta mujer, pero le dijo perrilla. Sigue siendo duro igual, ¿o no? Aunque no le haya dicho perro, pero sí le dijo perrilla, perrillo. Y la palabra Y griega para perrillo es cachurrito. Pero sigue siendo perro. Sigue siendo una ofensa. Sigue siendo un insulto. Jesús dijo, los hijos deben comer primero. No es bueno
que el pan se le dé a los perrillos. Los hijos deben comer primero. Y aquí Jesús está usando el ejemplo de una casa. Si tienes una casa con niños, ¿a qué le da almuerzo primero? ¿A los perros? Es ilógico, ¿cierto? La comida es para los hijos que se sientan en la mesa. ¿Y las sobras son para quién? Para los perros. Las sobras, ¿se dan cuenta? La imagen por donde usted la mire sigue siendo incómoda. No hay forma de justificar esto. Por donde tú mires esta historia, sigue siendo incómoda, sigue siendo ofensiva. Por donde lo mires. Jesús dice, con esta enseñanza, mi ministerio, en primer lugar, no es para los gentiles. Mi ministerio, en primer lugar, es para Israel. Mi ministerio, en primer lugar, es para Israel. Y luego, para los gentiles. Mi ministerio es para los hijos que están sentados en la mesa y después para los, ¿qué? Perrillos. Upa. Ese es el Jesús que incomoda. Pero es justamente lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y ¿a quién? También al griego. Para el judío primeramente y también al griego. ¿Cómo responde esta mujer a las palabras de Jesús? ¿Qué ves en tu Biblia? ¿Esta mujer responde con indignación? ¿Responde con enojo? Si esta mujer estuviese en el colectivo feminista, ¿qué harías? Jesús funado. ¿Sí o no? Funado. Cancelado. Un montón de pañuelos verdes aquí rodeando la casa de Tiro. ¿Qué hizo esta mujer? La fe verdadera responde con aceptación de lo que somos. Ponga mucha atención en esto, porque la fe verdadera responde con aceptación de lo que somos. Mediten esto, hermano, con todo su corazón. La mujer dice estas palabras. No está bien, le dice Jesús, no está bien que el pan se les dé a los perrillos. ¿Qué dice esta mujer? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Qué significa ese sí, Señor? ¿Qué significa ese sí, Señor? Señor, tú dices que soy un perrillo. Amén. Eso es lo que soy. Sí, Señor. Sí, Señor. Soy un perrillo. No soy digno ni siquiera de las migajas, pero aún nosotros comemos de las migajas que caen de la mesa de tus hijos. ¿Te das cuenta cómo la verdadera fe te da un completo sentido de quién tú eres? Esta mujer dijo lo siguiente: entiendo, Señor, soy un perrillo. Entiendo, Señor, que no merezco tu misericordia. Entiendo, Señor, que no tengo parte como alguno de los hijos de Israel, pero estoy satisfecha con las migajas que caen de la mesa. No te estoy pidiendo el pan completo, Señor, pero una migaja es suficiente para mí. ¿Ya ven entonces por qué Jesús se asombra? Esta es la fe verdadera. Esta es la fe verdadera. Esta es la fe que necesitamos, hermanos. Una fe sencilla, humilde y dependiente. Una fe sencilla, humilde y dependiente. Una fe que nos llena del conocimiento profundo de quién realmente somos. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Con estas palabras, esta mujer le estaba diciendo a Jesús: Señor, sé que no estamos a la mesa, pero somos los perrillos que esperan en las migajas. Y una migaja
es suficiente para mí. Esta mujer inmunda, sucia, a los ojos de los escribas y los fariseos, esta mujer tuvo mayor entendimiento espiritual que todos los discípulos juntos. Mayor que Pedro, mayor que Juan, mayor que Andrés. Esta mujer tuvo discernimiento espiritual mayor que todos los discípulos juntos. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos no entendían las parábolas. Y constantemente le estaban diciendo a Jesús, Maestro, explícanos, ¿qué quisiste decir con esto? Pero esta mujer no se ofendió y espiritualmente comprendió la parábola. ¿Cuál parábola? La parábola de que Jesús había sido enviado primero a Israel y que los hijos debían comer primero y luego las migajas que caerían de la mesa sería para los perrillos. Ella entendió esa parábola, ella lo entendió espiritualmente y no se ofendió, sino que le responde a Jesús con las palabras que el Espíritu Santo da. Sí, Señor, pero aún los perrillos comemos de las migajas. ¿Qué podía decir Jesús? ¿Qué podía decir Jesús? ¿Ves lo que hace la fe? ¿Ves lo que hace la fe? Esta mujer no se centró en su dolor. ¿Ves lo que hace la fe? Esta mujer no se centró en su angustia de madre. ¿Ves lo que hace la fe? Esta mujer no se centró en su dolor. Esta mujer no se ofendió. ¿Qué hace la fe? La fe centra tus ojos no en tu dolor, no en tus aflicciones, no en tus circunstancias. La fe centra tus ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús. Eso hace la fe. Ella por un momento no miró su condición más, no miró su necesidad. Ella miró a Jesús, ella contempló a Jesús. Ella contempló a Jesús como el autor y consumador de la fe. Esta es la fe de los hijos de Dios. Esta es la fe de los hijos de Dios. La fe de esta mujer no fue un simple asentimiento intelectual. ¿Qué es un asentimiento intelectual? Ah, sí, yo creo que Jesús es el Señor. No. Esta mujer dependió realmente de Jesús. Fue una fe experimental. Aquí me gustaría centrarme en este punto. El Evangelio, al confrontarnos con nuestra indignidad, ofende nuestro orgullo natural. Lo ofende. ¿Pero la verdadera fe se ofende? No. Cuando la Biblia te llama gusano de Jacob, ¿la Biblia está mintiendo? No. Cuando Isaías capítulo 1 dice, eres una llaga podrida de la mollera hasta las plantas de los pies, ¿es poesía? La fe te hace decir, amén. Esa es la verdadera fe. Y esa fue la fe que tuvo esta mujer. La verdadera fe hace reconocer la indignidad. La verdadera fe se somete. La verdadera fe se aferra a la misericordia. ¿Ven aquí la diferencia entre esta mujer y los fariseos? Los fariseos, llenos de orgullo, llenos de justicia moral, rechazan a Jesús. Pero esta mujer no se ofende. Ve su indignidad y corre a Jesús. ¿Ves la diferencia también entre un corazón religioso y un corazón realmente impactado por el Evangelio? El corazón religioso defiende sus derechos. Es que yo he ganado esto, es que yo tengo este testimonio, es que yo tengo tantos años en el Evangelio, es que yo conozco esto, es que mis papás son pastores, es que esto y es que esto otro. Un corazón religioso defiende sus derechos y protege su vida. Pero esta mujer ni siquiera defiende su dignidad. Eso da la verdadera fe. Ella sabía muy bien quién era. Por eso la fe verdadera nos da el conocimiento certero de quiénes somos. David en el Salmo 22 dice, soy gusano y no hombre.
Job capítulo 25 dice, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios siendo él gusano? Jacob, al mirar su vida, Jacob dice, menor soy que la más pequeña de las misericordias de Dios. Isaías, cuando se contempla delante de Dios, dice, estoy muerto, soy inmundo. Y el propio apóstol Pablo dice, soy menor que el más pequeño de todos los santos. Soy el más pequeño de los apóstoles. Y al terminar sus días como apóstol, Pablo escribe, soy el primero de los pecadores. ¿Te das cuenta? Ese es el conocimiento que la fe entrega, un verdadero conocimiento de quién tú eres. Pero ese conocimiento te deja sepultado, postrado, invalidado. No, porque si el Espíritu Santo a través de la fe te convence de tu gran miseria y necesidad, el mismo Espíritu Santo te convence de que Jesús es todo para ti. Jesús vino a salvar a los pecadores, el Espíritu Santo te convence de pecado, tú dices, sí, Jesús es para mí. Voy corriendo tras de él. Porque ya el Espíritu trató con tu corazón y te desnudó de tus armas de justicia. El verdadero creyente entonces, como esta mujer, al tener un conocimiento verdadero de quién es Él, el verdadero creyente saborea cada migaja que viene de la mano de Dios. El verdadero creyente sabe que la más mínima migaja de bondad que ha recibido de parte de Dios, ¿qué es? Pura gracia. ¿Qué tienes, dice Pablo, que no hayas recibido? Ayer en el estudio de varones recordábamos que una de las causas por las cuales la mortalidad espiritual llega a la iglesia es porque la iglesia olvida lo que ha recibido. Constantemente el Evangelio nos recuerda que todo lo que tenemos lo hemos recibido, no lo ganamos. No es tu mérito, no lo ganaste, lo recibiste. Pero pastor, yo soy una persona que me he esforzado mucho y he logrado éxito. Sí, está bien, pero ¿quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio el talento? ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién te dio la perseverancia? ¿Quién te dio la salud? Nada tienes en ti mismo. Todo eso ha sido un don de la gracia misericordiosa de Dios. El verdadero creyente entonces, como esta mujer, saborea cada migaja que viene de la mano de Dios. Pero ¿cuál es la noticia gloriosa del Evangelio? ¿Dios nos da migajas? No, hermano. Dios no envió una migaja. Dios envió el pan del cielo. Aleluya. Dios no envió una migaja. Dios envió el pan del cielo. Y no solamente envió el pan del cielo. El Rey de la Gloria nos ha invitado al banquete celestial. El Rey de la Gloria no nos dejó debajo de la mesa. El Rey de la Gloria nos ha sentado también en su mesa. Hoy está sentado a la mesa del Rey. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 8, versículo 11. Yo os digo que vendrán muchos, dice Jesús. Yo les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquellos que no tenían parte están sentados ¿dónde? En la mesa, junto con Abraham, junto con Isaac, junto con Jacob, junto con los profetas, junto con los santos del Antiguo Testamento, junto con todos los hijos del pueblo de Dios, porque Dios tiene un solo pueblo. Ahora, hay algo que Marcos no menciona y que Mateo sí lo menciona. ¿Y qué fue la respuesta que Jesús le dio a esta mujer? Cuando esta mujer se identificó a sí mismo como una perrilla que no merecía nada, pero que aún para ella era suficiente alguna migaja. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? En Mateo 15, 28. Jesús responde de esta forma. Oh,
Oh, sí, mujer, grande es tu fe. Este es el Hijo de Dios que se maravilla. Frecuentemente encontramos al Señor maravillarse o asombrarse por la incredulidad, pero aquí lo encontramos maravillándose. ¿Por qué? Por la grandeza de la fe. Oh, mujer, grande es tu fe. Esta fe no la encontró en los fariseos, esta fe no la encontró en los rabinos, esta fe no la encontró en Jerusalén, pero esta fe fue encontrada aquí, en un lugar pagano, sucio. Encontró a una mujer que se le había dado fe en el Salvador. Oh, mujer, grande es tu fe. Entonces el Señor le dijo, anda, tu hija ha sanado. Anda, tu hija ha sanado. Te doy ahora mucho más que una migaja. También te tomo por mi hija, porque tienes la fe de los hijos. Anda, tu hija ha sanado. Juan nos dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le han recibido, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Anda, tu hija ha sanado. Miren la humildad de esta fe una vez más, la fe verdadera. Ella no dijo, Señor, acompáñame. No. Ella no dijo, Señor, acompáñame para estar segura de que mi hija ha sido liberada del demonio. ¿Qué bastó para esta mujer? La sola palabra del Señor. Para la fe verdadera, la palabra de Jesús es suficiente. Si Él lo dijo, así será. Un querido pastor que está en la presencia del Señor, un día me dijo, aunque no veas nada, aunque no sientas nada, aunque no escuches nada, cree, porque Dios lo ha dicho, y así será. La verdadera fe depende de la sola palabra de Dios, sola escritura. La sola palabra de Dios. La fe se cimienta en la sola palabra de Dios. Jesús le dijo a esta mujer, anda, tu hija ha sanado. Amén. Así es. Te pregunto, hermano, para orar y buscar el rostro del Señor, ¿tienes esta fe que se humilla? ¿Tienes esta fe que se humilla? ¿Tienes esta fe que persiste, que persevera, a pesar de que Dios no dice nada, pero cree porque Dios lo ha prometido? Como esta mujer, ¿tienes esta fe que persevera a pesar del silencio de Dios? Porque muchas veces Dios guarda silencio. ¿Tienes esta fe que persevera? ¿Tienes esta fe que no confía en méritos? ¿Tienes esta fe que no confía en justicia? ¿Tienes esta fe que no confía en buenas obras? ¿Tienes esta fe que no confía en moralidad, sino que confía solamente en Cristo Jesús? ¿Tienes esta fe? El mundo está llena de fe. En el mundo hay mucha fe, pero ¿sabe qué? Fe en ideologías. Fe en uno mismo. Fe en la moralidad. Fe en el gobierno. Sí, hay gente que tiene fe en el gobierno. Fe centrada en el hombre. Pero ¿cuál es la fe que salva, transforma y satisface? La fe solo en Jesús. Puedes venir ahora a Jesús humildemente y decir, sé que no merezco nada, pero la más mínima de tus misericordias es suficiente para mí. ¿Qué crees que el Dios del cielo te responderá? No te doy migajas. Hay un banquete para ti. Que nuestro Dios es grande en misericordia. Excede nuestros pensamientos. Su misericordia, su gracia, su poder siempre nos sorprende. Vienes a la presencia del Señor con una petición pequeña y Él te da mucho más de lo que tú estabas esperando. Porque así es nuestro Dios. Porque somos sus hijos. Vete hoy día mismo tú, sentado, no bajo la mesa, sino en la mesa del Rey.
Vamos a la presencia del Señor y demos gracias por su palabra.